Hola a todos, ¿qué tal? Estamos acá con otra entrega de nuestra guía práctica Implementación de aplicaciones web con MVC. En esta oportunidad vamos a completar la implementación de la vista Buscar por ID. Esto es Espertec. Vamos a verlo. Continuemos entonces ahora con la explicación de cómo hemos hecho esta implementación y cómo se refleja en nuestra vista. Vayamos entonces a buscar por ID. Acá tenemos la vista. Ya sabemos que este título que se muestra acá, buscar por ID, se va a visualizar en la parte superior del navegador, ¿no? En nuestra vista. Ahí está el buscar por ID. Luego tenemos este título y subtítulo a nivel ya de la propia vista, que son los que se muestran acá, empresa y ver detalle, similar a como lo habíamos visto ya en index. Y luego ya tenemos los campos del formulario dentro de ese contenedor, de ese div, ¿no? Cada uno de los campos nosotros los hemos definido de la siguiente manera, ¿no? Esto es un campo, el primero, ¿no? Que tiene un label, o sea, tiene una etiqueta y tiene un campo, un input para ingresar. Entonces, primero la etiqueta, acá podemos ver que en este caso dice código. Esa etiqueta nosotros acá la estamos configurando por medio de este ASP_for, quiere decir que es para la propiedad llamada ID empresa, que hace referencia a la misma columna en base de datos de la tabla, ¿no? En este caso lo estamos tomando de la clase entidad de nuestro modelo. Luego la formateamos acá, ¿no? Con Bootstrap. Esta es una columna pequeña que ocupa 2 rejillas de la celda y es un form label. Luego utilizamos la clase HTML para poder obtener por medio del método displayName_for el nombre que hemos definido en el modelo para esa propiedad que es ID empresa, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, acá tenemos el display name para ID empresa, que es código. Ese valor justamente es el que se va a mostrar en nuestra vista, es el que tenemos acá, ¿no? Ya no se muestra el nombre de la columna, sino se muestra el valor que nosotros definimos a nivel de modelo. De esa manera nosotros obtenemos esos valores. Luego, en un segundo contenedor div, lo que hacemos es colocar allí dentro el control, el input, ¿no? Que digamos es donde se muestra en este caso los valores obtenidos de la base de datos. Ese es el input, ¿ya? Y ese input en este caso lo estamos definiendo como de tipo texto, ¿ya? Vamos a mostrar ahí valores de tipo texto. En este caso son números, pero se muestran como texto, y esto lo definimos también como un for control a nivel de Bootstrap. El ASP_for acá también indica cuál es la propiedad que se va a mostrar ahí, que es ID empresa. Ese sería la clave primaria de la empresa, y lo estamos definiendo como disable, ¿no? Porque esta vista es una vista de visualización. Luego tenemos el spam, donde se va a mostrar digamos, este es un control donde se muestra resultados de la validación para también el campo ID empresa, ¿ya? Ese es un control que se va a desplegar automáticamente en caso de que no se cumpla con la validación. De manera similar hemos hecho para el resto de los controles, fíjense, sino que en el caso siguiente, por ejemplo, ya es para tipo empresa, ¿no? Que es el ID tipo empresa, y también estamos definiendo su control de tipo input, ¿no? Para mostrar también el valor obtenido desde la tabla de base de datos. De manera similar es para los otros campos, ¿no? de nuestra tabla. Entonces, como pueden ver, esto es un proceso prácticamente repetitivo, ¿no? Como lo hemos visto en la implementación. Y el caso sí de activo, el campo checkbox activo es algo distinto, ¿no? Acá nosotros estamos definiendo varios divs, ¿no? Y en uno de ellos estamos definiendo un desplazamiento
¿no? Para ubicar el control no en la parte izquierda, sino desplazarlo y ponerlo no al nivel de los labels, sino ponerlo al nivel de los inputs, ¿no? Ese control checkbox. Entonces ese offset lo que hace es desplazar. Luego, dentro de un contenedor estamos definiendo una clase de tipo form check. Ya es el control de tipo checkbox, ¿no? Al cual hace referencia. Y dentro vamos a definir tanto el input, que es ese recuadro, digamos el checkbox en sí, que es el control, ¿no? Lo definimos de tipo form check input. Ya ese es el control de tipo checkbox. Definimos que es para el campo llamado activo, ya donde se va a mostrar el valor obtenido de la base de datos, y lo estamos poniendo como deshabilitado. Luego tenemos el label o la etiqueta que se va a mostrar. Eso lo definimos como de tipo form check label, o sea, como una etiqueta de check de formulario, y también para el campo llamado activo o para la propiedad de la clase entidad. Y utilizamos el HTML para obtener con displayName4 también el valor de esa columna o de ese atributo, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra entidad tenemos acá el campo activo, y si bien no hemos definido nosotros acá digamos el nombre para display o para visualizar, se va a mostrar el mismo nombre de la propiedad, ¿ya? Entonces en este caso lo que se va a mostrar ahí es la palabra activo, que en este caso es el nombre, ¿no? El nombre del mismo campo o propiedad, pero podríamos haber también nosotros formateado eso, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual mostramos ese checkbox. Y luego tenemos el botón, ¿no? El botón hemos puesto acá que es un contenedor de tipo columna, ¿no? Que ocupa 4 rejillas, es Bootstrap. Y luego tenemos el enlace, ¿no? El enlace en el cual nosotros configuramos que la acción a ejecutar va a ser el método index, ¿no? O sea, cuando nosotros hagamos clic en ese botón se va a ejecutar el método index de la controladora. Y acá estamos definiendo como que este es un botón de tipo secundario, y cuyo valor que se va a mostrar es volver, que es el que estamos mostrando en el botón, ¿no? Entonces cuando nosotros hagamos clic en ese botón se va a ejecutar el método index, estamos diciendo acá. Hacemos clic ahí, por ejemplo, y volvemos a la vista de index, ¿no? Esa es la forma como podemos navegar, ¿no? Hemos vuelto a la vista de index al hacer clic en nuestro botón volver. Ahora, ¿cómo funciona esto? A nivel de controladora hemos implementado el método buscar por ID, ¿no? Entonces en la vista index, ustedes recordarán que habíamos configurado un botón, ¿no? Con el ASP action buscar por ID. O sea, al hacer clic en el botón de lupa nosotros queremos ejecutar ese método, ¿no? El buscar por ID. Entonces cuando hacemos clic en el botón de lupa, justamente lo que vamos a hacer es vamos a ir a este método de la controladora, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces en la vista index, en la columna de la lupa, hacemos clic allí y se ejecuta el método buscar por ID. Ahora, este método tiene un parámetro, ¿no? Que es de tipo entero y de empresa. Ese parámetro lo definimos acá utilizando ASP route, ¿no? Y a continuación le colocamos el nombre del parámetro, ¿no? En este caso colocamos ahí ID empresa, que es exactamente el mismo nombre que tiene ese parámetro en la controladora, en el método de la controladora. Ojo que este nombre debe coincidir con el nombre que hemos puesto en el método de la controladora, ya, eso debe quedar claro. Ahora, a ese parámetro hay que agregarle o asignarle un valor. Para ello vamos a utilizar la clase de tipo entidad, en este caso se llama empresa entidad, para obtener de allí el valor. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos Razor, luego hay que hacer referencia a la clase de tipo entidad y utilizar la propiedad de la cual queremos obtener ese valor, que en este caso es ID empresa. Entonces, en el caso de que sea la primera fila, ID empresa valdrá 1, luego 2 y así sucesivamente.
¿no? Esto es dinámico. La clase que hemos definido acá es un botón con un determinado formato y un determinado tamaño, ¿no? Esto es Bootstrap para definir nuestro botón. Entonces, esa es la manera en la cual funciona. Fíjense, acá cuando hacemos clic en la primera fila podemos ver que se está ejecutando el método buscar por ID y va a tener un parámetro, ¿no? El parámetro para ID empresa, que tiene el valor 1, que coincide con la clave primaria de esa empresa o de esa fila. Podemos hacer clic en otra fila y vamos a ver también la ejecución de buscar por ID y el valor del parámetro, ¿no? Que en este caso va a ser 6, el cual nuevamente es el valor de la clave primaria de esa empresa, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de dónde hagamos clic, ahí se va a ir generando el código de la empresa, que va a pasar como parámetro, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual nosotros podemos implementar este tipo de navegación, vamos a decir, en MVC. De manera similar luego vamos a hacerlo también para editar, para anular y también para agregar un nuevo registro. ¿Ya? Eso lo veremos en las próximas implementaciones. Ahora, hemos visto que hay algo todavía que tenemos que mejorar acá en nuestra vista, ¿no? Que es la visualización del tipo de empresa. Veamos cómo aparece actualmente, ¿no? Veamos. Cuando nosotros vamos a ver el detalle de una empresa, acá el tipo de empresa sigue mostrando el código interno, ¿no? Ese es el identificador o la clave primaria de tipo empresa, pero lo que nosotros necesitamos es ver la descripción, necesitamos ver el texto, qué es lo que significa eso. Entonces vamos a hacer una modificación primero a nivel de nuestra controladora en buscar por ID, y vamos a, en este caso, obtener la lista de los tipos de empresa desde la base de datos para poder mostrarlo ahí. Para ello necesitamos acá tipo empresa service. Ya, para obtener ese listado vamos a instanciar acá nuestra variable de trabajo de tipo empresa service, y para obtener ese resultado y ponerlo en una lista desplegable vamos a instanciar o vamos a declarar acá una variable de tipo lista de tipos de empresa entidad. Le vamos a llamar lista tipo empresa entidad, y en esa variable nosotros necesitamos tener justamente la lista que se encuentra en base de datos, y para ello vamos a utilizar nuestra empresa service y ejecutar el método listar. Ya, el método listar lo que hace es devuelve la lista que hay en base de datos. Luego esa lista necesitamos pasarla hacia la vista. Para ello vamos a utilizar el objeto viewBag. Este objeto dinámico nos permite pasar información desde las controladoras hacia las vistas. ¿Ya? Y acá vamos a definir un nombre de variable o de propiedad. Le vamos a llamar lista tipo empresa entidad, y a esa variable le vamos a agregar o le vamos a asignar un nuevo select list. Ya hay un método que se llama select list que nos va a permitir crear ese tipo de controles a partir de una lista. La lista base en este caso va a ser lista tipo empresa entidad, ya que hemos recuperado, recuerden, de la base de datos. Y primero debemos definir acá cuál va a ser el valor que va a devolver ese drop down list. Ya, el valor va a ser la clave primaria. Entonces acá vamos a poner ID tipo empresa. Este es un nombre de propiedad que tiene esa lista, y el valor que se va a mostrar, o sea el texto que va a describir eso, se llama tipo empresa. Ya, estos son también los valores pues de las columnas, ustedes saben, ¿no? de las tablas que estamos utilizando. Entonces lo que hemos hecho acá es primero hemos instanciado un objeto de tipo empresa service para poder ejecutar el método listar, obtener la lista de tipos de empresa desde la base de datos, y esa lista la estamos pasando acá al método select list justamente para crear un control de ese tipo. Hemos definido que el valor que va a devolver es ID tipo empresa, que es la clave primaria
de las filas de esa tabla, y lo que se va a mostrar es lo que está en tipo empresa. Ya, ese select list lo estamos asignando acá a una variable del ViewBag llamada lista tipo empresa entidad, que nos va a permitir esto pasarlo o enviarlo hacia nuestra vista, para ahí poder nosotros renderizar y construir ese control de tipo drop down list. Ahora, para ello nosotros tenemos que modificar la vista. Entonces vamos acá a la parte correspondiente a ID tipo empresa. Ya en esta parte vamos a hacer una implementación reemplazando el input que ya teníamos ahí. Entonces vamos a borrar esto para hacer la implementación o la construcción de esa lista desplegable o drop down list. Ya vamos a utilizar acá Razor y la clase HTML. Esta clase permite renderizar o permite construir. En este caso vamos a construir el control drop down list, y este método para construir ese tipo de controles requiere como primer parámetro ponerle un nombre. Le vamos a poner ID tipo empresa, ese va a ser el nombre de este control. Como segundo parámetro requiere el objeto de tipo select list. Ya este objeto nosotros lo hemos enviado en ViewBag, ¿no? Entonces acá lo vamos a recuperar de ViewBag. Se llamaba lista tipo empresa entidad, ¿no? Entonces estamos recuperando ese objeto o esa lista, y acá vamos a decir explícitamente que esto es un select list. ¿Ya? Entonces llega el objeto, se convierte, se define como select list para poder utilizarlo. Y luego el siguiente parámetro es el valor predeterminado, el primer valor que se va a mostrar en la lista. Vamos a ponerle acá que va a ser seleccione un tipo. Ese va a ser el primer valor que se va a mostrar en la lista. Y el siguiente parámetro, acá vamos a agregar algunos formatos ya a nivel de Bootstrap para poder mostrar de manera más adecuada este control. Vamos a utilizar acá el atributo clase, y vamos a definir acá, por ejemplo, que esto es un form select. Ya es un form select, es un drop down list o es una lista a nivel del formulario, y esto es un control de tipo o de tamaño, vamos a definirlo de tamaño mediano, ya con un margen inferior de 3, digamos algo promedio. Lo otro que vamos a definir acá es el valor para la propiedad deshabilitada o disable. Recuerden que esta es una vista de solamente consulta, o sea, el control no debe mostrarse como para cambiar valores. Entonces acá le asignamos el valor disable a la propiedad respectiva. Ya con eso el control va a aparecer como de solo lectura o deshabilitado, no nos va a permitir desplegar ahí y cambiar valores. Vamos a agregar acá luego el spam, lo habíamos borrado, vamos a volverlo a agregar ya para realizar la validación para el campo ID tipo empresa. Ya esto es similar a lo que ya habíamos hecho. Le vamos a poner luego ahí que la clase es de tipo text dungeon, ¿no? Para que aparezca en color rojo. Esto en la vista todavía de consulta que estamos implementando no se va a ver, pero en vistas posteriores sí vamos a ver cómo es que esto funciona, ¿no? Cómo es que el spam va a mostrar el resultado de las validaciones. Ya entonces acá utilizando el control HTML o la clase HTML hemos construido un drop down list pasándole como parámetro el nombre del control, que en este caso lo hemos puesto y de tipo empresa. De ViewBag hemos recuperado, ¿no?, la lista de tipo empresa entidad que habíamos llenado, habíamos obtenido en la controladora, y lo hemos definido como de tipo select list. Luego hemos configurado el primer valor que se va a mostrar en esa lista, que va a ser el texto seleccione un tipo, y finalmente hemos pasado algunas configuraciones ya de formato a nivel de Bootstrap para formatear ese control de tipo drop down list, ¿no? Y bueno, luego hemos vuelto a agregar el spam que va a ver la validación.
Veamos entonces el cambio que hemos realizado en nuestra implementación. Vayamos acá a empresa, veamos el detalle y fíjense, en tipo empresa ya no aparece el código como hace un momento, sino aparece ya la descripción. Y podemos ver que esto es un drop down list, ¿no? Sino que está deshabilitado. Yo no puedo hacerle clic para ver el detalle, pero ya lo veremos en próximas vistas, ¿no? Entonces esta es la manera de la cual estamos culminando la implementación de nuestra vista buscar por ID. Hemos explicado ya la codificación con el resultado en la vista. Hemos hecho la implementación de una lista desplegable, de un drop down list, para en lugar de mostrar el código de, en este caso tipo empresa, que está en la base de datos, mostremos la descripción de ese mismo digamos campo, ¿no? Como han podido ver, esto ha sido implementado en base a reutilizar las plantillas, como lo estamos haciendo en todo este curso, esta guía, ¿no? Hemos ido adaptando y hemos logrado implementar ya en este caso nuestra segunda vista, que es buscar por ID. Nuevamente, como pueden ver, esto no es tan complicado como parecería. Estamos construyendo ciertos formatos, ciertas plantillas que nos están permitiendo reutilizar ese código, adaptarlo e ir construyendo, terminando cada una de nuestras clases controladoras, cada una de nuestras vistas. En próximas entregas vamos a hacer lo mismo. En la siguiente, por ejemplo, ya vamos a hacer la implementación de la vista modificar, que nos va a permitir seleccionar una fila o una empresa y modificar sus datos enviándolos hacia la base de datos, y de esa manera continuamos la implementación de nuestro CRUD. Espero nuevamente que, como siempre, esto sea de mucha utilidad para ustedes. También espero que me apoyen con sus likes, que compartan, que comenten, se suscriban al canal, ¿no? Para poder seguir haciendo este tipo de videos para ustedes. Bueno, los espero entonces en la siguiente entrega. Nos vemos. Chao.